Miguel Ángel García López, 68 años, de Tecámac, Estado de México. Tengo una nieta de 6 años que va a la primaria y estas noticias me preocupan. Deberían de supervisar las escuelas. ¿Cómo que hay un cuarto de televisión? ¿Qué puedo hacer para cuidar más a mi nieta? Pues ya lo hemos dicho aquí, estar atentos, con una antena de esas donde se perciben señales hasta de el universo mismo, muy cerca de ellos, escuchar sus pláticas, sus conclusiones, responder a sus preguntas. Es importantísimo crear esa corriente de comunicación. Claro, eso es lo básico. Mire, en las escuelas, en la mayor parte de las escuelas oficiales, y supongo que en algunas particulares, está el conserje, que tiene un cuartito con baño y que ahí permanece las 24 horas. Entonces, bueno, tampoco podemos hacer de un infierno de la situación de las escuelas. Debemos de observar a los niños si constantemente o por varios días se queda sin comer, no duerme, llora por cualquier detalle, se hace pipí. Esa es una señal casi inequívoca. Si se vuelve huraño, sí, siendo alegre, comunicativo, ágil, de repente se recluye en sí mismo. Sí, fíjate que los niños son transparentes. Nada más es cosa de estar en contacto con ellos y te das cuenta cuando llegan a tener cambios. Entonces es eso, y no es de estarnos preocupando, sino ocupándonos de estar relacionados, ver también con quién se juntan los niños, porque mira, hay algo que no hemos contemplado. Muchas veces los abusos son de niño a niño. ¿Por qué? Porque los mismos chiquitos llegan a sufrir experiencias que no deben de experimentar y entran en contacto con otros compañeritos, y también entre los propios niños se dan estos abusos. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a cómo se comportan, quiénes son sus amiguitos, cómo viven más o menos los amiguitos, quiénes son los papás de los amiguitos. Entonces no se reduce esta vigilancia únicamente al personal de la escuela, sino también a toda la gente que los rodea, incluso hasta los familiares. O sea, hay que estar muy atentos. Una mujer de 32 años. Yo sufrí abuso sexual a los 6 años. Mis papás hasta el día de hoy no tienen conocimiento de esto. Fue un familiar, primo. Él tenía como 10 años. Les puedo decir que este tipo de abusos no se olvidan. Hasta la fecha lo recuerdo y entro en depresión. Queda un trauma. Es difícil traer esa carga. Quedas marcada. Pues sí, requiere de tratamiento hasta que sea superado el incidente. Y no se puede más que confiar en la religión o en la ciencia. Pero fíjate qué difícil pasar toda su vida. 32 años tiene. Sí. Pasar 26 años de su vida sin poder hablarlo con nadie de su plena confianza. ¿Qué clase de relación familiar? ¿Qué clase tenía que no pudo, no fue capaz de decírselo a su mamá y a su papá? No es fácil. No, yo sé. Entonces, yo sé, pero a los 6 años puedes, por miedo, quedarte callado. A los 8, a los 10, a los 15, a los 20. No. Es una situación de falta de comunicación, de confianza. Por eso yo recomiendo la psiquiatría o la psicología o la religión, que es un refugio al fin y al cabo para tratar de eliminar todo rescoldo que haya quedado. Ahora, dice Adelita, por miedo puedes quedarte callado a los 6 años. Sí, si los papás no han hecho algo para que tú a los 6 años y a los 3 también y a los 4 no tengas miedo de decirle a tu papá o a tu mamá lo que sea que esté sucediendo. Ahora, en cuanto a la psiquiatría o la psicología, ellos sabrán de qué manera tratar este tema y sabrán si es o no conveniente a estas alturas
hablarlo con los papás. Yo no sé qué tan conveniente sea que a estas alturas los papás se enteren. Creo que el punto era en el momento en el que sucedieron las cosas, y ahora es un trabajo personal salir de esto. El agresor tenía 10 años. ¿También? También Un era niño. prácticamente un juego infantil. Pues era un niño, y es lo que yo mencionaba hace rato, que muchas veces los abusos también se dan entre niños, niños mayores. Aquí la diferencia era de 4 años, pero algo que se me hace mucho más difícil para alguien que ha sido abusado es que cuando el abuso se da entre familiares. ¿Por qué? Porque si la víctima llega a tener cierta conciencia, una, que no le crean, ese temor de que no le crean, y otra, de que también se enfrente al temor de que al decirlo, los papás no quieran hacer tanto ruido entre los familiares y eso se siga quedando oculto. Hay algo peor, que le culpen de incitarlo. También. Y eso es complicidad. Ese es el temor Tú mayor. tuviste la culpa, que te digan, ¿no? Sí. Una mujer de 63 años. Yo fui violada por mis 2 hermanos. Yo tenía 8 años y ellos ya tenían como 20. Uno ya murió. Quisiera hablar con el que queda vivo porque es algo que no olvido. Mi mamá sabía la situación y nunca hizo nada. Señor Héctor, ¿usted cree que sea bueno buscar a mi hermano y hablar con él de esto? ¿Cómo me doy valor? ¿Qué me recomienda hacer? Pero, ¿qué quiere usted revivir? Reabrir heridas o aquello que llamamos traumas. No, hombre, ahora requiere usted de un tratamiento personal. Aquí hace rato indicamos que está por un lado el psicólogo, el psiquiatra, y por el otro la religión. Y ya, aténgase a esas 2 manos que le ayudarán y que están esperando estrechar la suya para que esto deje de tener importancia a tanta distancia ya. No hay nada que hacer más que perdonar. Han pasado más de 50 años. ¿Qué va a obtener? ¿Aumentar rencores? ¿Aumentar el odio? ¿Aumentar su frustración porque no reciba castigo? No, usted necesita renovarse por dentro, con la ayuda de lo que ya señaló Héctor, pero ir a hablar con él, ¿le va a reclamar? No, los ¿O lo va a especialistas... golpear? ¿O qué le va a hacer? Los especialistas utilizan ciertas técnicas o métodos cuando el paciente siente que necesita ese tipo de confrontación, en el que la puede llevar a cabo sin necesariamente confrontar directamente a la persona. Hay maneras de hacerlo. Pero hay que tomar en cuenta la negativa del autor. Claro. Cuando no exista aceptación, peor se va a quedar, porque va a negar todo o va a decir yo ya ni me acuerdo. A estas alturas yo creo que solo le ayuda y le ayuda bien su concepto de la religión para sí misma. No, y hay que tomar en cuenta, ella tiene 63 años, la diferencia de edad con los hermanos era muy grande. El hermano que ha de sobrevivir, que tendrá 80 y tantos. No le llevaban 20, ellos tenían como 20, 12. ella llevaban 12. 12. Debe tener 75 70 y o tantos. por ahí. Pues no sé en qué le pueda ella sanar, porque ahorita lo que importa es que ella sane esa herida o la maneje, la transforme ya en otra cosa y no siga cargando. Señora, ya cargó 55 años con esa pena, con ese abuso. Ya no cargue el resto de su vida con lo mismo. Sí, porque uno de sus hermanos ya murió, Sí. pero evidentemente su mamá también ya murió y solo queda uno. Y lo que ella tiene ahí no es nada más en contra del hermano que vive, sino, y sobre todo, siento yo, de su mamá, que no hizo nada y que sí estaba al tanto de la situación. Por eso creo que más bien por el lado de la ciencia y la religión, a lo mejor en conjunto. Es que hasta la misma situación de la mamá. No sabemos qué preparación tenía la mamá, no sabemos cómo dependía de los hermanos. Son muchos factores. ¿Le creería? También. Exacto. No dice que le creía, dice que lo sabía. Por eso, Por eso. pero que si le quería Ella- ella sí les decía.
a su corta edad no podía saber exactamente qué había detrás de la agresión. Por eso no vale la pena. Ella solita que lo trabaje con esos dos apoyos que mencionó él. Una mujer de 66 años. No pueden atreverse a descalificar el sentimiento de esa mujer que fue abusada y a descalificar sus ganas de buscar a su hermano. Héctor habló con una misoginia terrible y lo peor es que Adela también. ¿Cómo puede despreciar a su propio género? Afortunadamente yo no lo viví, pero mi hija de 43 años sí, y fue un tío. Y lo que vive una familia tras esta situación es terrible. La culpa, la rabia, la depresión, el miedo, en fin, es terrible. Pero fíjate que no nos dice qué le hicieron al tío, si lo denunciaron, si lo confrontaron. ¿Qué pasó? No sabemos. Aquí era confrontar al agresor 40 años después, ¿o cuántos? 55 años después. Él va a decir, no me acuerdo. Ya puede colgar. Gracias. Pero además, sí le dijimos el camino para que ella sanara, que es lo importante. Se le dieron opciones para que ella eligiera la mejor y pudiera sanar ese sentimiento, ese dolor. Y eso no tiene nada de misógino. Está usted muy equivocada, no entiende usted con claridad el término, pero lo que se le sugirió a la señora para que sane, para que esté bien, no tiene nada que ver con la misoginia. Es lo único que hay por solucionar, por mejorar, por remendar. Sí, bueno, a lo mejor esperaba que nos condoliéramos y seguramente sí, vaya, todos lo hacemos, pero no podemos, ni nosotros y mucho menos ella, quedarse dando vueltas en el mismo dolor, rencor, resentimiento. La idea es esa, que sane de otras maneras. Y también comentamos que hay formas de llegar por lo menos a la sensación de confrontación con el agresor sin una necesidad de confrontarlo real físicamente.